El aire en el mirador parecía cortarse con un cuchillo. No era la tensión habitual de un restaurante de lujo, con su silenciosa coreografía de camareros y el discreto tintineo de cubiertos caros. Era un silencio diferente, un silencio denso, cargado de un miedo que se instalaba cada vez que el reluciente sedán negro de don Alejandro Vargas se detenía frente a la entrada de cristal. Las risas de los clientes se apagaron. Las conversaciones se convirtieron en susurros, y todos los empleados, desde 1900, el gerente hasta el ayudante de cocina, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Era como si un depredador hubiera entrado en su territorio, y todos sabían que la noche, a partir de ese momento, se convertiría en un campo minado. Cualquier tropiezo, cualquier error, por pequeño que fuera, podía significar el fin de una carrera, la ruina de una velada, la destrucción de una reputación. La puerta se abrió, y el silencio se hizo más profundo. Entró. Don Alejandro Vargas no era un hombre alto, pero su presencia llenaba cada centímetro de la sala. A sus 65 años, vestía un traje italiano a medida, tan oscuro como su humor habitual. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado hacia atrás, y sus pequeños y penetrantes ojos recorrían la sala con un desprecio palpable, como si evaluara cada objeto y cada persona y los considerara indignos de su atención. No caminaba, se pavoneaba, con la arrogancia de quien se sabe intocable, de quien ha construido un imperio sobre la subyugación de otros. Los empleados no lo miraban a los ojos. Sus miradas estaban fijas en el suelo, en un punto vago en el horizonte, en cualquier lugar donde no se toparan con la fría furia del hombre. Cada movimiento suyo era un recordatorio del poder que ejercía. La misma mesa de siempre, obviamente, le gruñó al maître, quien ya se acercaba con una sonrisa temblorosa. La palabra obviamente fue pronunciada con un veneno que dejaba claro lo estúpido que consideraba a cualquiera que necesitara confirmación. Don Alejandro no preguntó, ordenó, no agradeció, permitió. Se sentó y, antes incluso de recibir la carta, chasqueó los dedos en el aire, un sonido seco y autoritario que hizo tropezar a un joven camarero al intentar servirle. Agua, fría, no tibia como la última vez. Si no puede atender una orden tan simple, la puerta principal es la puerta principal. ¿Entendido? La humillación fue pública, calculada, parte de su ritual de poder. El joven simplemente asintió, pálido, y casi salió corriendo. En un discreto rincón cerca de la cocina, Sofía lo observaba todo. Con solo 21 años, en su primera semana de prácticas, sintió el peso de aquella atmósfera opresiva como un golpe físico. Sus ojos, normalmente tranquilos y analíticos, registraban cada detalle. La mano temblorosa de su compañero al servir agua, la sonrisa forzada del encargado, la forma en que los clientes adinerados de las mesas cercanas apartaban la mirada, cómplices silenciosos de aquel teatro de crueldad. Necesitaba este trabajo más que nada en el mundo, la matrícula de la Facultad de Derecho, el alquiler, el apoyo de su madre, todo dependía del dinero que ganara allí. Pero mientras se apretaba el delantal, una peligrosa pregunta empezó a formarse en su mente. ¿A qué precio? El anzuelo no era solo la presencia del tirano, era la mirada de Sofía sobre él. La realidad de Sofía existía a un universo de distancia del resplandor dorado de El Mirador. Vivía en un barrio obrero de la extensa Ciudad de México, un lugar donde los sonidos de la vida se filtraban por las ventanas abiertas. La radio de un vecino, tocando cumbia, un vendedor ambulante ofreciendo sus productos, niños gritando en un partido de fútbol improvisado. Su hogar era un pequeño departamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor, un espacio modesto que compartía con su madre y su hermano menor. El olor a frijoles cocidos y el zumbido de la vieja máquina de coser de su madre eran la banda sonora de sus días. En un pequeño
escritorio, encajado entre el sofá y la pared, descansaba su verdadera pasión y su única esperanza de un futuro diferente. Una pila de libros de derecho, con páginas marcadas y anotaciones por todas partes. Tras su apariencia tímida y la postura ligeramente encorvada de quien intentaba no ocupar demasiado espacio, se escondía una mente inquieta y un sentido de la justicia que ardía como una brasa silenciosa. Sofía era una observadora nata. En la universidad pública, donde cursaba con ahínco su segundo año de Derecho, rara vez hablaba, pero sus notas eran impecables. No se limitaba a leer los códigos y las leyes, los devoraba, buscando en ellos la lógica, la ética, la herramienta para equilibrar la balanza de un mundo que le parecía fundamentalmente injusto. Absorbía las historias de los casos, las luchas por los derechos, y sentía cada victoria y cada derrota judicial como si fueran suyas. Esta valentía, esta fuerza intelectual, era un secreto bien guardado, una armadura invisible cuya resistencia ella misma aún desconocía. El gerente Ricardo, un hombre que parecía haberse deshecho, intentó desesperadamente apagar el fuego con un vaso de agua. «Señor Vargas, por favor, hablemos en mi oficina. Seguro que podemos resolver esto. Un malentendido. Le ofrezco lo que desee, una botella de nuestro mejor champán, cortesía de la casa». Cada palabra suya era un acto de sumisión, un patético intento de apaciguar al tirano. Don Alejandro saboreó la escena, deleitándose con el poder que ejercía. Se cruzó de brazos, con una sonrisa cruel formándose en sus labios. ¿Resolver? No hay nada que resolver. La única solución es el despido de este incompetente. Y quiero observar. No quiero su champán, Ricardo. Quiero obediencia. Quiero que todos aquí aprendamos, de una vez por todas, quién manda. Su negativa pública y el uso del nombre de pila del gerente fueron el golpe de gracia, relegándolo a la categoría de simple empleado. El público, compuesto por adinerados observaba el drama con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. La mayoría apartaba la mirada de sus costosos platos, fingiendo una repentina concentración en la comida, cómplices silenciosos por naturaleza. No querían involucrarse, no querían atraer la ira del magnate. Otros, en cambio, observaban abiertamente, susurrando entre sí, considerando la humillación pública de un trabajador como el entretenimiento de la noche. Nadie se levantó para defender al chef. Nadie se atrevió a cuestionar la grotesca escena. El aislamiento del chef Ramírez y de todo el equipo era total, envueltos en una burbuja de indiferencia y miedo. Para Sofía, este silencio colectivo fue casi tan violento como los gritos de don Alejandro. Era la prueba de que la justicia a menudo muere por falta de testigos valientes. El chef Ramírez, al darse cuenta de que su dignidad era lo único que le quedaba, levantó la cabeza. Sus ojos, antes confundidos, ahora brillaban con furia contenida. Ignoró a don Alejandro y habló directamente con el gerente, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. «Ricardo, he dedicado 25 años de mi vida a esta cocina. Construí el nombre de este establecimiento junto a ti. Mi honor no está en venta y no será manchado por las mentiras de un hombre arrogante». La declaración fue recibida con un silencio sepulcral. Don Alejandro soltó una risa burlona. «¿Honor? Tu honor no paga las cuentas de este lugar. Mi dinero sí. Y mientras yo pague, mi voluntad es la ley aquí. ¡Fuera!». La tensión cambió. Ya no se trataba de la comida, se trataba del alma del lugar. En el interior de Sofía, una guerra civil se desataba. Sus manos escondidas en el bolsillo del delantal temblaban incontrolablemente. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos, ahogando el bullicio del restaurante. La voz de Javier resonaba en su mente. «Agacha la cabeza, no respondas». Miró la cuenta de una mesa que acababa de retirar.
Los pesos representaban horas de estudio, las medicinas de su madre. La razón imploraba silencio. Pero entonces su mirada se encontró con el rostro del chef Ramírez, una mezcla de desafío y desolación, y las páginas de sus libros de derecho laboral cobraron vida. Casos de acoso moral, abuso de poder, despido injustificado. Ya no era teoría, era la vida real, desangrándose ante ella. El punto de quiebre se acercaba. El gerente Ricardo, derrotado, se volvió hacia su amigo y colega de décadas. Su expresión era de pura agonía, la de un hombre a punto de traicionar para salvar el pellejo. «Chef, Ramírez, por favor», susurró con la voz quebrada, «no les complique las cosas a todos». La sentencia era una sentencia de muerte profesional. La injusticia estaba a punto de consumarse. Los hombros del chef se hundieron un poco. La primera señal de derrota. Era ahora o nunca. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Si no hablaba ahora mismo, el silencio la perseguiría para siempre, convirtiéndola en una espectadora más entre la audiencia de cobardes. Había que tomar la decisión. Justo cuando el gerente abrió la boca para sellar el destino del chef, un movimiento casi imperceptible rompió el hechizo. Sofía dio un paso al frente. No fue un gesto grandilocuente ni teatral, sino un pequeño avance deliberado que la sacó de la invisibilidad de las sombras y la llevó a la luz del centro de la sala. Fue suficiente. El movimiento fue tan inesperado que atrajo todas las miradas, previamente fijas en don Alejandro y el chef. El magnate se giró, con la irritación grabada en el rostro, listo para abatir a quien quiera que fuera el nuevo intruso. El gerente Ricardo la miró con pánico, indicándole discretamente que retrocediera. Pero Sofía no retrocedió. Tenía los pies firmemente plantados en el suelo y no había miedo en sus ojos, solo una calma aterradora. Por primera vez, no era una camarera, era una presencia. «Disculpe», dijo. Su voz no era fuerte, pero resonaba con una claridad y firmeza que acallaba cualquier murmullo residual. No miró al gerente ni al chef. Sus ojos estaban fijos en don Alejandro Vargas. «Señor Vargas, le pido disculpas por interrumpir». La formalidad era un arma. Don Alejandro, sorprendido por su audacia, la escrutó con desprecio. «¿Qué quiere, muchacha? ¿Se ha vuelto loca? Vuelva a la cocina o salga a la calle. La decisión es suya, pero quítese de mi vista ahora mismo». La amenaza era explícita, su despido inminente. Cualquier otra persona se habría encogido de miedo y habría desaparecido. Pero Sofía permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada, con la respiración tranquila, el corazón latiendo ahora a un ritmo controlado, impulsado por la adrenalina y la determinación. Ignoró la orden de despido como si no la hubiera oído. Dio otro paso, acortando la distancia entre ellas, y continuó, con la misma voz precisa y cortante. «Solo quisiera hacer una observación, si me lo permiten». Hizo una pausa. El silencio en el restaurante era tan profundo que se oía derretirse el hielo de los vasos. La forma en que inventan acusaciones, la forma en que crean una narrativa para deshacerse de personas honestas que las molestan, es sorprendentemente similar al modus operandi utilizado en el caso número 48B-2023, actualmente en trámite en el Juzgado Civil de la Ciudad de México. El aire se enrareció. El nombre de un caso legal expresado con tanta especificidad era una anomalía impactante en esa atmósfera de lujo y superficialidad. La siguiente bomba fue aún más devastadora. Sofía ladeó levemente la cabeza, como un abogado que le hace una pregunta retórica a un testigo acorralado. Es la demanda por el desalojo ilegal de los vecinos del barrio de San Miguel. Seguro que los recuerda, ¿verdad, don Alejandro? Las familias que su constructora Vargas & Sons lleva meses intentando desalojar de sus casas. El nombre del barrio, el nombre de la constructora. Eran hechos, datos irrefutables que nada tenían que ver con ese lugar, con
Esa discusión, el rostro de don Alejandro empezó a cambiar. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la conmoción. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Estaba total y absolutamente desarmado. La fuente de su poder, su dinero, era inútil ante la veracidad de esa información. Para asegurar que la hoja diera en el hueso, Sofía asestó el golpe final, la prueba definitiva de que su conocimiento era profundo y peligroso. Su abogado, el licenciado Herrera, alega desalojo voluntario en el expediente, pero los testimonios de más de 30 familias hablan de tácticas de intimidación, de cortes de agua y luz por la noche, de amenazas veladas. Tácticas de presión psicológica muy similares a las que usted se enorgullece de emplear públicamente para conseguir lo que quiere, ¿no cree? No alzó la voz. No le hacía falta. Cada palabra era un veredicto, pronunciado con la calma de quien conoce la verdad y no le teme. Todo el restaurante, clientes y empleados, la miraba con una mezcla de asombro y admiración. La transformación de don Alejandro Vargas fue instantánea y completa. El depredador todopoderoso, el magnate que humillaba por diversión, se marchitó. Sus hombros se hundieron, su barbilla tembló levemente, y sus ojos, antes llenos de fuego, ahora estaban vacíos, perdidos, reflejando el pánico de ser expuesto en su propio escenario. Miró a Sofía, ya no como una insignificante camarera, sino como si viera un fantasma, la encarnación de una justicia por la que pagó millones para mantener enterrada. El poder en el mirador no solo había cambiado de manos, se había evaporado por un lado y materializado por el otro, en la frágil pero inquebrantable figura del joven estudiante de Derecho que todos habían subestimado. El silencio, antes símbolo de su poder, ahora era prueba de su derrota. Don Alejandro, pálido y jadeante, intentaba recuperar su autoridad. Su mente, acostumbrada a dominar cualquier entorno, buscaba frenéticamente una salida, una amenaza que aún pudiera funcionar. «Tú, pequeña pícara», balbuceó con la voz ronca, desprovista de su antigua fuerza. La señaló con un dedo tembloroso. «No tienes ni idea de con quién te metes. Te voy a acabar. Me aseguraré de que nunca más consigas trabajo en esta ciudad, ni siquiera fregando pisos». La amenaza, que antes habría helado la columna vertebral de cualquiera, ahora sonaba hueca, el gruñido desesperado de un animal acorralado. A los ojos de todos, ya no era un león. Solo era un anciano cruel, despojado de su única arma, la ilusión de poder que le había dado el miedo a los demás. Sofía no se acobardó ni un ápice. Su calma era su escudo, su verdad, su espada. Lo miró con fría compasión, la compasión de quien comprende la podredumbre del alma ajena. «Puede intentar destruirme, señor Vargas», respondió con voz aún clara y firme. «Pero eso no borrará el proceso 48B-2023, no silenciará a los testimonios y desde luego no les devolverá el techo a las 30 que intenta echar a la calle. Son personas reales con hijos e historias, personas que, como el chef Ramírez, usted consideró desechables, sin valor. Su crueldad, señor, es el único patrón constante en sus acciones, ya sea en público o en los tribunales». La confrontación verbal de Sofía cambió la dinámica del salón. Los clientes, antes espectadores pasivos, ahora eran el jurado. Los susurros se hicieron audibles y el desprecio en sus miradas era evidente. El miedo se rompió. Un hombre de negocios en una mesa cercana, que durante años se había tragado la rudeza de Vargas en las reuniones, ahora lo miraba con desprecio. Una mujer elegante, que siempre lo había saludado con deferencia, sacó discretamente su celular. El brillo de la pantalla indicaba que la humillación de don Alejandro estaba siendo grabada.
Él, que vivía de su imagen pública y su reputación de hombre fuerte, estaba siendo desenmascarado de la peor manera posible. No por un rival comercial, sino por una joven camarera frente a todos, a quienes antes había intimidado. Inspirado por un acto de valentía del que él mismo carecía, el gerente Ricardo sintió una oleada de dignidad. Dio un paso al frente, colocándose ya no entre los dos, sino junto al chef Ramírez, y le puso una mano firme en el hombro. El gesto fue una declaración. Miró a don Alejandro, ya no con terror, sino con fría resolución. «Señor Vargas, creo que su noche en nuestro restaurante ha terminado», dijo con una autoridad que incluso lo sorprendió a él mismo. «El chef Ramírez se queda, es y siempre será el alma de este establecimiento. Por favor, váyase». La simbólica despedida del cliente tiránico, pronunciada por el hasta entonces cobarde gerente, fue el sello definitivo del cambio de rumbo de la noche. Don Alejandro Vargas recorrió la sala con la mirada, buscando desesperadamente un último vestigio de su misión, una última mirada de miedo que validara su existencia. No la encontró, solo vio condena, desprecio y lo peor en todo, indiferencia. Era un rey depuesto en su propio castillo. Sin decir palabra, pues no había nada más que decir, se giró. Su paso poderoso y arrogante había desaparecido, reemplazado por los pasos apresurados y ligeramente encorvados de un hombre derrotado que solo quería huir. Mientras caminaba hacia la salida, bajo el peso de cientos de miradas, el sonido que oyó no fueron aplausos ni abucheos, sino el silencio aplastante de su propia insignificancia recién descubierta. El enfrentamiento había terminado. La verdad había triunfado. En cuanto la puerta se cerró tras don Alejandro, fue como si se rompiera un hechizo de larga data. El aire, antes tenue y pesado, volvió a circular, y un suspiro colectivo, casi simultáneo, recorrió la sala. La tensión se disipó en una oleada de alivio. El silencio fue reemplazado por un creciente murmullo de conversaciones animadas. Los clientes ya no hablaban de sus negocios, ni de vinos caros. Hablaban de lo que acababan de presenciar. Miraron a Pina ciento. Sofía, la joven camarera que permanecía de pie en el centro de la sala con asombrada admiración. La normalidad regresó, pero era una normalidad diferente, teñida por la extraordinaria muestra de valentía que había transformado por completo la atmósfera del lugar. El miedo había sido expulsado junto con el tirano. El chef Ramírez, con los hombros erguidos y la dignidad restaurada, caminó lentamente hacia Sofía. Sus ojos, que antes reflejaban humillación, ahora brillaban con lágrimas contenidas, de gratitud. Era un hombre de gestos, no de palabras, y la emoción le impidió formular un discurso grandilocuente. En cambio, simplemente tomó la mano de Sofía, grande y callosa por el trabajo. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Gracias, señorita. Usted ha restaurado mi honor. No tengo palabras para...». No necesitaba más. Ese simple toque, esa gratitud que brotaba de lo más profundo de su alma, valía más que cualquier recompensa. Era el reconocimiento de un ser humano por otro, la forma más pura de justicia emocional. Pronto, el resto del personal se acercó, formando un círculo protector y admirativo alrededor de Sofía. No hubo un fuerte aplauso, sino algo mucho más profundo. Javier, el camarero mayor, a quien Sofía había visto humillado tantas veces, se acercó con un respeto que nunca antes había mostrado a nadie. «Llevo 30 años trabajando en este lugar», dijo en voz baja pero firme. «He visto a muchos hombres ricos y poderosos ir y venir, pero nunca he visto a nadie hacer lo que tú hiciste esta noche. Nos recordaste que nuestra dignidad no tiene precio y que nuestra voz, incluso cuando tiembla, puede derribar muros. Nunca lo olvidaremos». Era la voz del personal, la voz de los silenciados, que por fin encontraba eco. El gerente Ricardo,
Avergonzado de su cobardía y asombrado por su valentía, se acercó el último. Miró a Sofía, no como un jefe mira a un empleado, sino como un estudiante mira a un profesor. Sofía, empezó carraspeando. Lo que pasó aquí esta noche, no estás despedida. Todo lo contrario. Tu lugar en este restaurante está más que garantizado si aún lo quieres. Nos diste una lección de decencia que francamente necesitaba aprender. La validación de su trabajo era la solución práctica, la prueba de que su acto de valentía no la llevaría a la ruina que tanto temía, sino a un nuevo nivel de respeto y seguridad. La historia, como era de esperar, no se limitó a las paredes de El Mirador. Un video grabado discretamente por un cliente se filtró a las redes sociales y en cuestión de horas se volvió viral. La historia era irresistible. La camarera novata que silenció al arrogante magnate. La reputación de don Alejandro Vargas, cimentada sobre el miedo, se derrumbó bajo el peso del ridículo y el escarnio público. El escándalo dio un nuevo impulso al caso legal de las familias de San Miguel, que ahora contaban con la opinión pública de su lado. La justicia, que comenzó con un acto solitario de defensa del honor de un chef, ahora se expandió, prometiendo alcanzar a docenas de personas más perjudicadas por el mismo hombre. Esa noche, tarde, mientras regresaba en autobús a su barrio, dejando atrás las luces y el lujo, Sofía sintió el peso del día sobre sus hombros. No era un peso de cansancio, sino un peso de significado. El mundo a su alrededor parecía el mismo. Las calles concurridas, las luces de la ciudad, el ruido familiar. Pero ella era diferente. Había descubierto en su interior una fuerza desconocida, un coraje nacido de la indignación y alimentado por la verdad. Se miró las mismas manos que servían mesas y pasaban las páginas de los libros, y comprendió que eran capaces de mucho más. Eran capaces de sostener la balanza de la justicia y con un pequeño gesto inclinarla hacia el lado correcto. Al llegar a casa, el silencio la recibió como un abrazo. Su madre ya dormía. El suave sonido de su respiración provenía del dormitorio. En la pequeña sala, su pila de libros de derecho reposaba sobre la mesa, iluminada por el haz de luz de la farola. Ahora parecían diferentes. Ya no eran solo teoría, un revoltijo de artículos y párrafos. Eran armas, herramientas, promesas. Pasó los dedos por la tapa dura de su vademecum, sintiendo su textura desgastada. Esa noche no había citado ni un solo artículo de derecho, pero había encarnado el espíritu que los inspiraba. La justicia no era una entidad abstracta que vivía en la sala del tribunal. Era una decisión, un acto, una palabra pronunciada en el momento oportuno, en el lugar oportuno, por la razón adecuada. Se sentó a la mesa, olvidando el cansancio, y contempló los edificios del otro lado de la calle. Pensó en el rostro del chef Ramírez, en la gratitud en sus ojos. Pensó en el miedo que se desvanecía del rostro del gerente Ricardo, y pensó en las familias de San Miguel, personas que solo conocía por documentos judiciales, pero cuya lucha ahora se sentía profundamente personal. Comprendió que la injusticia prospera en la oscuridad y el aislamiento, convenciendo a sus víctimas de que están solas e impotentes. El arma más efectiva contra un tirano no era la fuerza ni el dinero, sino la conexión. El acto de ver la humanidad en otra persona y tener el coraje de defenderla públicamente, rompiendo el pacto de silencio. Al día siguiente, la noticia ya se había extendido por los pasillos de la universidad. El profesor que coordinaba el proyecto de asesoría jurídica gratuita, un abogado, experimentado y algo escéptico, la buscó en el patio. No sonrió ni la felicitó. Simplemente la miró con un nuevo respeto, una intensidad que ella nunca antes había visto. «Vi el video, Sofía», dijo simplemente. «El caso Vargas ha cobrado una nueva dimensión. A partir del lunes ya no serás solo una investigadora de jurisprudencia,
estará sentada en la mesa de estrategia con nosotros. Tu voz es necesaria. La puerta que siempre había soñado abrir no fue derribada de una patada. Se abrió suavemente como una invitación, resultado directo de su integridad. Semanas después, en una noche fría, Sofía no estaba puliendo copas de cristal, sino en un polvoriento salón comunitario del barrio de San Miguel. Ante ella, sentados en sillas de plástico, estaban los rostros de las 32 familias involucradas en la demanda. Ya no era una observadora distante. Estaba junto al profesor, explicando con un lenguaje sencillo los siguientes pasos del proceso, traduciendo la jerga legal al lenguaje de la esperanza. Vio en sus ojos el cansancio de una larga lucha, pero también una nueva llama, una chispa que su acto de valentía en el restaurante había ayudado a encender. En ese momento supo que había encontrado su verdadero lugar en el mundo, lejos del falso lujo de El Mirador. Al mirar a esa gente, a las manos encallecidas de los trabajadores, a las madres que sostenían a sus hijos, a los ancianos con las historias de toda una vida grabadas en sus rostros, sintió que la verdad de su viaje se cristalizaba en un pensamiento final simple y poderoso. Era la lección que había aprendido, la verdad que había vivido, la moraleja que guiaría sus pasos para siempre. El dinero compra el silencio, pero la verdad siempre encuentra una voz para ser dicha. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas recuerden el poder de una sola voz valiente. A veces, el cambio más grande comienza con los actos más pequeños. En el restaurante, su naturaleza observadora se convirtió en su principal mecanismo de supervivencia. Durante la semana de entrenamiento, aprendió rápidamente a moverse con la eficiencia de una sombra, a anticiparse a los pedidos, a pulir los cubiertos hasta que brillaran sin una sola marca. Pero más que eso, observaba a la gente. Veía en Javier, el camarero mayor, el orgulloso cansancio de un hombre que mantuvo a su familia durante 30 años atendiendo mesas. Veía en la chef, una mujer de brazos fuertes y mirada fija, pasión por el arte, de la creación. Eran personas reales, con historias y dolor, transformadas en blancos indefensos ante la presencia de un solo cliente. Agacha la cabeza, no respondas y reza para que no te note, le aconsejó Javier en voz baja en su primer día. Se alimenta del miedo, no le des esa satisfacción. La cultura del miedo era, sin duda, el plato fuerte en El Mirador los jueves por la noche, el día sagrado de la visita de don Alejandro. Sofía presenció en silencio cómo el magnate humillaba a un hombre con la edad suficiente para ser su padre, por derramar una sola gota de vino mientras le servía. La reprimenda no fue un susurro, sino una declaración alta y clara para que todos la oyeran. Un ejercicio de poder destinado a subyugar no solo al camarero, sino a todo el personal. Vio la vergüenza arder en el rostro de Javier, cómo apretaba la mandíbula y murmuraba una disculpa, tragándose su dignidad junto con el desprecio del millonario. En ese momento, el trabajo de Sofía se convirtió en algo más que una necesidad económica. Se convirtió en una prueba diaria de su conciencia. La noche avanzaba, y la tensión en El Mirador se intensificaba a cada minuto. Don Alejandro Vargas parecía poseído por una furia particular, una necesidad aún mayor de imponer su dominio. Ya había devuelto un vino caro, alegando que la cosecha era mediocre, y había silenciado a una mesa de turistas que, según él, se reían a carcajadas. El personal se movía con cautela, cada uno rezando para que el plato principal lo calmara. El pedido era siempre el mismo, el famoso filete a la Mirador, la obra maestra del chef Ramírez, un plato que por sí solo atraía a críticos y entendidos de todo el país. Sofía servía la mesa de al lado, sintiendo la hostilidad que emanaba de la mesa del magnate.
Sus músculos estaban tensos, como si su cuerpo presentiera la tormenta a punto de estallar. El plato llegó, presentado con la debida reverencia. Don Alejandro lo inspeccionó como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Cortó un trocito, se lo llevó a la boca y masticó lentamente. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Entonces, su rostro se contorsionó en una máscara de absoluto y teatral disgusto. Dejó caer los cubiertos que cayeron sobre el plato de porcelana con un estrépito que resonó en la sala repentinamente silenciosa. Todas las miradas se volvieron hacia él. El acto no fue un simple gesto de disgusto, fue una declaración de guerra. El silencio que siguió fue roto solo por la voz profunda y furiosa de don Alejandro, que se alzó, señaló el plato como si señalara a un enemigo mortal y lo lanzó violentamente hacia el centro de la mesa. «¡Esto es un insulto! ¡Sabotaje!», rugió, su voz rasgando el aire e hizo que todos se estremecieran. «¿Creen que soy idiota? ¿Que no me daría cuenta?». Se giró hacia el gerente, que se acercaba corriendo, pálido como un papel. «Traigan a su cocinero, quiero a este hombre aquí, ahora». Lo hizo a propósito. Es una venganza por quejarme del vino. Este tipo mediocre intentó arruinarme la cena a propósito y exijo que lo despidan delante de mí. La acusación era tan absurda, tan desproporcionada, que paralizó a todos. Acusar al chef Ramírez, un pilar de la cocina mexicana, de sabotaje era como acusar al sol de no saber brillar. Era la más profunda y cruel de las calumnias, dicha en voz alta para maximizar la humillación. El chef Ramírez salió de la cocina, un hombre de mediana edad con rostro amable y manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Su chaqueta blanca estaba impecable, pero su expresión era de pura confusión. «Señor Vargas, ¿hay algún problema con el plato?», preguntó con una calma profesional que contrastaba con la furia del magnate. «¿Problema? El problema es su insolencia», replicó don Alejandro, acercando su rostro al suyo. «Está despedido. Empaque sus cosas y lárguese de mi vista. Nadie que trabaje en este establecimiento al que ayudo a mantener se atreve a faltarme al respeto». El chef intentó argumentar, explicar que era imposible, que su honor estaba en juego, pero su voz quedó ahogada por la tiranía del dinero. El gerente, acorralado y aterrorizado, se quedó mirando al suelo, incapaz de defender a su empleado más valioso. Para Sofía fue como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había leído en sus libros sobre la dignidad humana, la presunción de inocencia, la injusticia del poder descontrolado, se materializaba ante sus ojos. Vio el alma de un buen hombre aplastada por un capricho. Su mente le gritaba que se callara. El alquiler, la universidad, el miedo a estar en la calle, a ser una estadística más. Mantener la cabeza baja era la única opción lógica, la única que le garantizaba la supervivencia. Pero su corazón, su conciencia, se negaban a obedecer. Lo que estaba en juego, comprendió en ese instante, no era solo el trabajo de un chef, era la línea entre lo correcto y la cobardía, y ella estaba parada justo en esa línea.